no parecería un cuerpo lúteo, pero al poner el registro Doppler, ven cómo aquí está lo que les había mencionado y aquí está el cuerpo lúteo precisamente. Entonces ahí lo estamos viendo cómo se presenta el anillo vascular después de la ovulación, cuando ya hubo la ruptura. Y ahí lo estamos viendo muy claramente. Entonces eso nos certifica que hubo una ruptura folicular. Igualmente, pues, vamos a otro ejemplo en el cual vemos aquí el folículo ya un poco disminuido de tamaño, ya no está tan redondito, vemos un poquito de sangre, un coagulito en el interior y el anillo vascular periférico característico. Entonces, eso es signo inequívoco de ovulación. Y si ponemos el registro Doppler, ya les enseñé esta de baja resistencia, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también de baja resistencia con índice de resistencia de 0,40, que es característico de esta época. De hecho, en este trabajo que habla de las características Doppler del cuerpo lúteo, entonces el resumen de este trabajo es que el tamaño promedio es de 19 más 0,6 centímetros, un pico sistólico de este anillo vascular es de 20 centímetros por segundo más o menos 11, hay que poner el ángulo si queremos ver el pico sistólico, y el índice de resistencia es relativamente bajo, 0,50 más o menos 0,8, es decir, generalmente un poco bajo de 0,50. Entonces, aquí está el resumen de lo que les acabo de decir ahorita, el tamaño del folículo, el índice de resistencia de esos 50 y el pico sistólico de 20 centímetros por segundo. Y la apariencia puede ser como un simple quiste de pared un poco gruesa, o como un quiste complejo, o como un quiste hipoecoico con un contenido grumoso, como les enseñé. Y entonces aquí tenemos en la imagen que les enseñé hace un momento que no parecía cuerpo lúteo, vemos, este mide 18 milímetros, tiene aquí un contenido grumoso, el tamaño está de 19 milímetros, el pico, el índice de resistencia 0,42, es decir, cercano a 0,50 o menos, y el pico sistólico 19 centímetros por segundo, es decir, reúne las características del trabajo que les acabo de hablar, y lo cual pues certifica que hay un cuerpo lúteo. Entonces, hasta aquí les he enseñado las imágenes bidimensionales con el Doppler color de un cuerpo lúteo posovulatorio, pero gracias a la tecnología tridimensional podemos ver, al hacer un 3D, podemos ver este tipo de imagen. Es decir, realmente no es un anillo, realmente es como una canasta de vasos, un ovillo de vasos sanguíneos. Un ovillo de vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver aquí, fíjense, o en el otro sentido, es un ovillo de vasos sanguíneos, no es un anillo. Con el 3D se puede visualizar mejor. Y si ahorita voy a hacer un corte por la mitad de esto, entonces vamos a ver que ahí queda el cuerpo lúteo adentro y el anillo vascular periférico, que repito, no es un anillo, sino más bien como un ovillo de vasos sanguíneos que rodea al cuerpo lúteo. Y entonces tienen diferentes formas. Aquí tenemos este que les había indicado. Miren aquí esto y acá tenemos este. Este es el ovario derecho, este es el ovario izquierdo. Entonces la pregunta aquí es cuál es el cuerpo lúteo. Si ponemos el registro Doppler, fíjense acá, como vemos el anillo vascular y este es el cuerpo lúteo y este en el otro ovario, en cambio, no tiene anillo vascular y no es el cuerpo lúteo, aunque hay la diferencia de que este tiene contenido hemático, este es anecoico, y entonces ahí está la diferencia para que se pueda ver muy claro cuál es el cuerpo lúteo en estos dos ovarios de la misma paciente. Al mismo tiempo que esto sucede, vemos que la mucosa del endocervix se hipertrofia un poquito y produce mayor cantidad de moco filante hacia el canal endocervical, y también la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas nos certifica pues que estamos en la época fértil de esta paciente por los hallazgos de ovulación, del moco endocervical, del líquido en el fondo del saco de Douglas y el aumento de vascularización del periendometrial que les enseñé. Cuando vemos este líquido por vía suprapúbica con la presión de la vejiga, el líquido eventualmente puede desplazarse del fondo del saco hacia la parte más anterior, digamos, más superior del útero, y podemos verlo por acá alrededor del cuerpo, no necesariamente en el Douglas, por compresión extrínseca. Y si lo vemos por vía endovaginal, ahí sí lo vamos a ver en el fondo del saco de Douglas. Entonces, son generalmente un aproximado de 10 centímetros cúbicos, a veces 5, a veces 10, depende la cantidad de líquido en el fondo del saco de Douglas.
Bueno, y con este preámbulo de la parte fisiológica normal, que ya hemos visto cómo se presenta el cuerpo lúteo y el ovario normal, pasamos a ver la patología ovárica. Y dentro de la patología ovárica vamos a hablar, en primer lugar, lo que es casi pan todos los días, digamos, que es el síndrome de ovarios poliquísticos. No me voy a detener a explicar cuál es el síndrome, sino muy rápidamente están aquí las características, alteraciones menstruales como ligo o anovulación, hiperandrogenismo clínico, bioquímico, cursa con un hiperinsulinismo. Generalmente son pacientes que cursan también con obesidad, con hirsutismo, con acné, y el diagnóstico se va a corroborar a más de la clínica y de la fisiología, con un diagnóstico clínico de laboratorio y con la ecografía. Entonces, en este síndrome vamos encontrar ovarios que van a tener por lo menos uno de estos criterios. Algunas personas hablan de dos de estos criterios: que el ovario tenga más de 12 folículos, que midan de entre 2 y 9 milímetros, es decir, menos de un centímetro, y que el volumen del ovario, cuyo tamaño normal es de 3 a 8 centímetros cúbicos, esté por sobre 10 centímetros cúbicos. Estos son ya características, como veremos ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual hacemos las tres medidas para calcular el volumen. Tenemos 16 centímetros cúbicos, sobrepasó los 10 centímetros cúbicos. Luego tenemos, si contamos estos, tenemos más de 10 centímetros cúbicos de folículos y menos de un centímetro, como para acordarse esta fórmula mnemotécnica de 10, 10 y 1. 10 de volumen, 10, por lo menos 10 o 12 folículos y menos de un centímetro. Otro ejemplo más, un volumen de 12 centímetros cúbicos y los microquistes subcapsulares o periféricos, que es la gran mayoría de hallazgos frecuentes en el ovario poliquístico. Y otro ejemplo más, con un volumen de 13 centímetros cúbicos y los múltiples folículos, como vemos aquí. Con la reconstrucción 3D se puede ver un poquito mejor este tipo de imágenes. Entonces vemos los folículos o microquistes subcapsulares y el centro, el estroma refringente, donde vamos a ver vascularización y vamos a hablar al respecto de esto. Justamente, pues, lo que les decía, más de 12 folículos menores de un centímetro de localización subcapsular. Eventualmente pueden haber también folículos en el estroma, en el resto del ovario. El estroma ovárico es muy ecogénico, refringente, como les enseñé en la última imagen con color beige. La vascularización predominantemente central en esta parte ecogénica es donde vamos a ver los vasos sanguíneos, y el índice de resistencia en el ovario poliquístico es de relativa baja resistencia, de 0,50 o menos. Pero en el útero más bien es al revés, el índice de resistencia es alto, es decir, hay mayor vascularización en el útero, en el ovario, y menor vascularización en el útero. Entonces aquí tenemos una imagen muy clara de un útero, y con el 3D podemos ver los folículos de una manera mucho más clara y visual a la vista, a pesar de que con el 2D ya lo vemos claramente. Entonces, en este síndrome, el flujo intenso va a estar en el estroma, es decir, en la parte central. La diástole va a ser alta, es decir, el índice de resistencia va a ser bajo. Si la diástole es alta, el índice de resistencia va a ser bajo. Ausencia de vascularización perifolicular, porque no hay folículo maduro, porque es una de las características del ovario poliquístico. Y la ausencia de signos de ovulación. Entonces, en este caso tenemos otro ejemplo más con 12 centímetros cúbicos y los múltiples folículos periféricos, y aquí está el estroma refringente con el aumento de vascularización y el registro Doppler de relativa baja resistencia, 0,55. Un ejemplo más en que vemos la vascularización en el estroma. Miren aquí la vascularización en el estroma, en el centro del ovario, y los microquistes periféricos. Justamente en este trabajo en que se habla de la comparación del flujo entre en el útero y el ovario, se habla justamente de lo que yo les acabé de enseñar. Y no me voy a detener para no ocupar más espacio en esto. Pasamos ahora a los ovarios, a los tumores benignos del ovario. Los mismos que pueden ser quísticos, pueden ser mixtos, es decir, sólidos o quísticos, mixtos, y los meramente sólidos dentro de tumores benignos. Entonces, ¿cuáles son los criterios ecográficos de tumores benignos? Entonces, generalmente son únicos, de pared fina y bien definida, un quiste de pared fina y bien definida, no presentan componente adherencial si es que no hay un antecedente quirúrgico,
pueden tener tabiques muy finos y avasculares, son generalmente homogéneos, desplazables o compresibles frente a una compresión extrínseca que nosotros podemos hacer con el transductor o con la otra mano a través de la piel de la pelvis, vascularización especialmente periférica y no intranodular o intraquística, y el índice de resistencia de mediana o alta resistencia, ¿no? Nunca va a ser menor de 0,40, que es un índice que más bien nos sirve para tumores de tipo maligno. Y los criterios ecográficos aquí, como vemos, de cáncer es componente del quiste sólido o mixto o heterogéneo. Puede ser quístico multilocular, multitabicado, con septos y tabiques mayores de 3 milímetros, vegetaciones papilares mayores de 3 milímetros, grosor de la pared del quiste también mayor de 3 milímetros o una pared gruesa irregular. Generalmente no son más rígidos, no son tan depresibles ni blandos, pueden estar fijos a la pelvis, y la presencia de ascitis y metástasis nos hablaría ya de un componente metastásico a distancia. Entonces, y los criterios Doppler es que en estas masas intraquísticas, intratumorales, en estas vegetaciones y tabiques, vamos a encontrar vascularización, y los vasos sanguíneos son de tipo neoformativo, son tortuosos, irregulares, presentan shunts arteriovenosos, presentan estenosis, dilataciones aneurismáticas dentro de los vasitos, y sus colores son muy variados, y el índice de resistencia es de baja resistencia, como vemos en este ejemplo, en el que generalmente es menor de 0,40, ¿no? En este caso tenemos una índice de resistencia de 0,33. Entonces, pasemos con esta introducción de las características de tumores benignos y malignos, pasamos a ver a los tumores benignos quísticos. Y dentro de los benignos quísticos, hablamos de los quistes funcionales durante el ciclo menstrual. Entonces, los funcionales en ciclos anovulatorios y ciclos ovulatorios. ¿Cuáles son en los ciclos anovulatorios? El folículo luteinizado no roto o folículo hemorrágico, en el que no hay ovulación, o el quiste folicular, en el cual no es hemorrágico, pero tampoco existe ovulación en estos dos. Y en los ciclos ovulatorios, los tumores quísticos benignos son del cuerpo lúteo, que generalmente es unilateral, o los quistes tecaluteínicos, que generalmente son bilaterales, y secundarios a una hiperestimulación por gonadotropina, es decir, pacientes que están en tratamiento de infertilidad, y ahí podemos encontrar los quistes tecaluteínicos. Entonces, bueno, las características de lo que estamos viendo aquí es que el folículo luteinizado no roto tiene el mismo sinónimo de un cuerpo lúteo hemorrágico o del folículo hemorrágico. Entonces, generalmente lo vamos a encontrar más grande que el cuerpo lúteo. Si normalmente el folículo para ovular llega a 24, 25 milímetros, entonces este quiste va a sobrepasar de esto, por eso dice 3 centímetros o más. La cápsula va a ser bien definida, el contenido va a ser hemático con coagulitos o fibrina. Va a haber un contenido avascular, porque la sangre y los coágulos no van a dar vascularización. Puede ser un poco depresible, hay un aumento de vascularización periférica en este tipo de quistes que están mencionados aquí en el título, y el índice de resistencia va a ser relativamente bajo, ¿no? Entre 0,50, 0,60 aproximadamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un folículo hemorrágico, de un cuerpo lúteo hemorrágico, en el cual, si ustedes se fijan aquí, la medición está en 3,5 centímetros, es decir, sobrepasa el tamaño del folículo antes de romperse. Es decir, que más bien no se rompe, pero sangra un vasito y se llena, se infla de sangre, y naturalmente esto va a ser avascular, como en este caso, en el cual vemos muy claramente un quiste grande. Aquí está la ilíaca y un coágulo en el interior del mismo que no presenta ninguna vascularización. Entonces estamos frente a un quiste o folículo hemorrágico. Y si nosotros movemos, puede haber diferente presentación del contenido hemático, pues si nosotros hacemos movimientos, vean cómo se mueve. A diferencia de un tumor sólido intraquístico que no va a presentar este bamboleo con el movimiento externo. Entonces eso nos va a, o con el mismo transductor, previa autorización y previa advertencia a la paciente que vamos a hacer estos movimientos para verificar
este tipo de movimientos. Y los coágulos pueden presentarse de diferente forma. Aquí tenemos otro, en el cual hay un discreto aumento de vascularización y un coágulo con fibrina y también contenido hemático en el interior del mismo que sobrepasa los 3 centímetros de diámetro. Aquí tenemos otro ejemplo más en el cual, pues como vemos aquí, en cualquiera de ellos pasa de 3 centímetros o 3,4 centímetros. Y entonces es contenido hemático reticular, como también se lo describe, con discreto aumento de vascularización. Y el registro Doppler de relativa, no es 0,70, 0,80, es un poco más bajo, 0,60, 0,50. Aquí tenemos 0,58. Así vemos otra imagen del contenido reticular de la sangre, como también se puede presentar. Hay diferentes presentaciones de cómo se presenta el contenido hemático dentro del ovario. Aquí tenemos, miren, el útero, el endometrio un poco engrosado porque estamos en época de mitad de ciclo, y la imagen del quiste con contenido hemático. Pasamos ahora al quiste folicular, que es el que no es el luteinizado, el que no es hemorrágico. Entonces, tampoco aquí se rompe, es decir, no hay ovulación. Entonces, este es un folículo grande que sobrepasa de los 2,5 centímetros, como les había dicho, que es el folículo preovulatorio, pero menor de 5 centímetros, es decir, que medirá 3, 3,5, 4 centímetros, los bordes bien definidos, con contenido líquido anecoico. No, generalmente estos no tienen sangre, no tienen tabiques o muy eventualmente algún tabique muy finito, y el Doppler es de alta resistencia. A diferencia del otro que tenía un Doppler por debajo de 0,60, 0,50, este tiene generalmente más alto, pues de alta resistencia, y generalmente el quiste folicular simple involuciona generalmente hasta el próximo periodo menstrual o eventualmente hasta un segundo periodo menstrual. Generalmente se reabsorben y desaparecen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también un poco antiguito, de hace casi 20 años, en el que tenemos un quiste líquido, anecoico, escasa vascularización y el registro Doppler de alta resistencia. Como se puede ver aquí, no hay prácticamente diástole. Aquí otro ejemplo en el que vemos un quiste que sobrepasa los 3 centímetros, es anecoico, líquido de pared fina, muy delgadita, sin tabiques, y el registro Doppler con una diástole muy bajita, que es de alta resistencia característico, a diferencia del folículo luteinizado no roto o quiste folicular o cuerpo lúteo hemorrágico. Entonces, un ejemplo ya muy, 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 muy reciente, este es de hace pocos días. Miren, aquí un folículo que mide 4,7 centímetros de diámetro, de bordes muy nítidos, y el registro Doppler periférico, que es escaso, es de alta resistencia. Como ustedes pueden ver aquí, índice IR 0,84, característico de quiste folicular. Entonces, este generalmente se va a reabsorber y desaparecerá después del ciclo menstrual, lo máximo en 2 ciclos menstruales. Hemos hecho una toma tridimensional para demostrar que en ninguno de los campos, ninguno de las vistas, se ve ningún tabique, ni vegetación, ni nada extraño. Entonces, así es como lo vemos en tiempo real al quiste, y con el Doppler color, miren aquí como vemos muy escasa vascularización, únicamente estromal del ovario, pero sin aumento periférico de vascularización. Y un ejemplo más de los mismos que les había mencionado, en el cual vemos un poquito de vascularización en alguna de las paredes. Aquí tenemos, a más del quiste, otros folículos que están en el ovario, y el registro Doppler es de alta resistencia. Fíjense la diástole tan bajita, y el índice de resistencia aquí tenemos de 0,84. Es importante que cuando nos topamos con este tipo de quistes como el que tenemos aquí, podamos diferenciar entre si son varios quistes o es un quiste multitabicado. Es muy diferente decir un ovario con 3, 4 quistes a decir un quiste multitabicado, porque el multitabicado ya produce un interrogante de si hay o no hay alguna opción de malignidad. Entonces, la tecnología ahora nos permite que nosotros podamos acercarnos un poco a esta parte de aquí, es decir, estoy acercándome a esta zona de aquí. Ustedes pueden ver aquí, vemos que mide 2,4 milímetros, hago un acercamiento más todavía, pongo el Doppler de color, no hay ningún vaso sanguíneo en esta área, de modo que ya vamos viendo que no es realmente un septo intraquístico, y con esta imagen
podemos verificar que se tratan de dos paredes de un quiste folicular aquí, un quiste folicular acá. Generalmente son pacientes que pueden tener estimulación y eventualmente sin estimulación, pero esto nos saca de dudas cuando tenemos este tipo de imágenes. Dentro de la patología ovárica, aunque no es tumoral, pero vale la pena mencionar la torsión de ovario, en el cual lo menciono porque vamos a encontrar un ovario agrandado que nos puede hacer sospechar en que sea un tumor sólido, pero va a ser un ovario agrandado, hipoecogénico, no va a tener vascularización, va a estar con un poquito de líquido periférico periovárico y generalmente, pues como dice aquí, la clínica es importantísimo, generalmente son pacientes jóvenes, van a presentar un poco de distensión abdominal, hay una reacción peritoneal generalmente y un dolor pélvico brusco. Entonces, con esta clínica y estos hallazgos, vamos a ver que si es que es una torsión de ovario, cómo se presenta. Entonces, va a estar agrandado, ecoico vascular y un poquito de líquido. Entonces, aquí tenemos un ovario, miren, es una paciente de ¿Para comer? Sí, mucho. por ahí, bueno, aquí es una paciente de 16 años. Miren, este ovario no presenta folículos, parece una masa sólida, tiene 7 por 3,5 centímetros, hay un poquito de líquido periovárico, es una paciente que viene con dolor brusco que se le presenta más hacia el lado del ovario que está torcido, entonces aquí tenemos un ovario cuyo volumen es de 69 centímetros cúbicos, está notablemente agrandado. Ponemos el Doppler de color y no encontramos ningún vaso sanguíneo dentro de esta masa, digámoslo así. Todas son imágenes suprapúbicas porque es una paciente núbil de 16 años, un poquito de líquido reactivo a la torsión del ovario. Entonces, esta es la imagen característica de una torsión de ovario con un ovario grande. Como ve aquí, 69 centímetros por segundo. Por eso es que les presento este tipo de patología. Y pasamos con esto a los tumores benignos mixtos, como son los sólidos quísticos, son los cistoadenomas, que pueden ser serosos y mucinosos, los endometriomas, los tumores de dermoides y los teratomas, los más comunes con los que nos topamos en el trabajo diario de nosotros. Entonces empezamos con el cistoadenoma seroso, que es un quiste que tiene un contenido líquido de paredes finas, bordes bien definidos, mayor de 5 centímetros, a diferencia del quiste folicular. Este ya sobrepasa los 5 centímetros, es avascular. Como en este ejemplo, miren, acá tenemos dos ejemplos, vía transvaginal, vía suprapúbica, mide 7,5 centímetros, sobrepasó los 5 centímetros del quiste folicular. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo en el que, como ven aquí, tiene entre 6 centímetros, 7 centímetros, un volumen de 90 centímetros cúbicos, y con el registro Doppler no vamos a encontrar generalmente vascularización. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el quiste folicular, este que les enseñé, que tiene 4,7 centímetros, y este de un cistoadenoma seroso que tiene 10 centímetros? Es que generalmente el quiste folicular es menor de 5 centímetros y sí involuciona en periodo postmenstrual. En cambio, el cistoadenoma no involuciona y generalmente más bien tiende a crecer con el tiempo. Es la diferencia. Y eventualmente pueden tener algún tabique finito avascular sin ninguna repercusión, sin vegetaciones, ni paredes sólidas, ni tabiques gruesos, algo muy finito eventualmente dentro de un cistoadenoma seroso. Y los hemos visto incluso, como en este caso, que es una vista panorámica de una paciente embarazada, como están ustedes viendo aquí, de 15 semanas, paciente de 21 años, y que tenía aquí un cistoadenoma seroso. Y el otro ovario es el que ovuló y gracias a eso se embarazó. Bueno, eventualmente les decía que pueden haber tabiques muy finitos, estamos con el Doppler color buscando si hay alguna vascularización, no hay ninguna vascularización, que es característico. Y el registro, no del tabique, no del quiste, sino ya del tejido ovárico, que hay un folículo inclusive, es de relativa baja resistencia, pero nada que implique algo de malignidad, como veremos posteriormente. Y luego acá tenemos también los cistoadenomas mucinosos, que tienen un contenido mucinoso, grumoso, de paredes finas, bien delimitadas la pared del quiste. Los tabiques son finos, son avasculares y van a presentar alta resistencia. Todo lo que sea alta resistencia en ginecología y en ovarios generalmente se relaciona con benignidad, ¿no? Entonces aquí tenemos este tipo de quistes, así se presentan. Acá tenemos otro con un contenido mucinoso, grumoso, denso, espeso,
avascular. Con el registro Doppler vemos solo uno que otro vasito en la periferia, en la cápsula, pero dentro del contenido mucinoso no vemos ningún vaso sanguíneo. Y el registro de un vasito de la cápsula, es decir, del tejido estromal ovárico, es de alta resistencia, 0.62, relativa alta resistencia. Diástole baja, eso es característico. Y hay una variante que es el cistoadenoma mucinoso gigante. Estos son quistes de 10 o más centímetros de promedio, de tamaño. Tienen una cápsula muy bien definida, paredes finas, bien definido, compresible, son muy blandos, digamos, son desplazables incluso, tabiques finos de 1 o 2 milímetros, pero no vascularizados, o eventualmente una vascularización que cuesta mucho trabajo encontrar y va a ser de alta resistencia si es que la encontramos. Y aquí un ejemplo de un quiste en el cual, este es un quiste de 180 centímetros cúbicos de volumen, en el cual vemos varios como septos finos en el interior del mismo. Ponemos el registro Doppler focalizando los septos y miren que no hay ninguna vascularización, solamente en la pared del ovario, pero no en los septos, ninguna vascularización. Y en la pared del ovario es de alta resistencia. Definitivamente eso está en relación con benignidad, la alta resistencia. Y aquí tenemos un video de estos tabiques, precisamente que les decía, no es una presentación común, es una paciente que fue operada y el registro confirmado de que se trató de un cistoadenoma mucinoso en el que en los tabiques, no, perdón, seroso, y que no había vascularización, ningún vaso sanguíneo dentro de los tabiques. Y así es como lo vimos con la imagen tridimensional, que nos ayuda un poco a ver estas imágenes bonitas. Bueno. Pasamos ahora al un caso clínico de otro cistoadenoma mucinoso gigante, ¿no? Este es un quiste gigantesco de 18 centímetros más o menos. Podríamos llamarle multiloculado, tenía múltiples tabiques, pero miren lo blando que es. Yo estoy con mi mano haciéndole mover desde la piel de la pelvis y todo se mueve adentro, entonces eso nos habla de que no hay rigidez, de que es un tumor grande pero blandito, suave, eso está en favor de benignidad. Y al poner el registro Doppler, pues no había ningún registro en ninguno de estos tabiques que les estoy indicando, y aquí está la imagen porque fue operado. Y el diagnóstico histopatológico fue de un cistoadenoma mucinoso gigante que tenía adentro ese líquido medio grumosito en partes y mucinoso, se ve como brillo de algo mucinoso que tenía el quiste con los tabiques que tenía ahí adentro, ¿no? Con lo cual se confirmó el diagnóstico. Y luego aquí tenemos una imagen de un quiste del mismo tipo, pero en una paciente en el que con el otro ovario se embarazó, y aquí está el saco gestacional. Entonces, casos no son comunes y por eso les presento quistes tan grandes como estos, pero que a la final, bueno, se pueden presentar con embarazos inclusive. Muy bien. Respecto de la endometriosis, muy rápidamente, es de naturaleza inmunológica, se acompaña de esterilidad en un 30-50% de personas, afecta al ovario en 79% y tiene otras localizaciones dentro de la pelvis o incluso más distantes. Entonces, son masas ováricas quísticas, uniobilaterales, bien delimitadas, contenido grumoso homogéneo de tipo hemático, avasculares, flujometría Doppler de alta resistencia, de generalmente mayor de 0,50 y no cambian con la menstruación. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, folículo hemorrágico o folículo luteinizado no roto, salpingitis crónica, un hematosalpins, por ejemplo, cistoadenomas mucinosos, a veces dermoides y tecomas o fibromas. Bueno, aquí tenemos la imagen clásica que todos hemos de haber visto de los endometriomas. Pueden haber grandes en el un ovario, incluso con folículos, y chiquitos en el otro ovario, de diferente forma, únicos en el un ovario o bilaterales. Esta es una imagen clásica del endometrioma, no tienen vascularización. Otra imagen de un endometrioma, generalmente son pacientes que no ovulan. Y si hacemos un registro Doppler de alguna partecita donde hay vasos sanguíneos, no en el quiste, sino en el estroma ovárico, es de alta resistencia. Miren, 0.66. Eso nos ayuda a saber que estamos frente a un quiste de características benignas. Y con la toma tridimensional, pues nos ayuda un poco a ver. Rara vez puede haber un tabique fino o algún grumito
tipo como un coagulito dentro de los endometriomas. Sí se describe también ese tipo de cosas, pero no va a haber vascularización, como vemos en este ejemplo que les acabo de mencionar. Y el registro de un endometrioma a nivel de la pared donde hay tejido ovárico es de alta resistencia, como les mencioné, 0.67. Les decía que eventualmente puede haber algún coagulito y puede haber incluso no tanta homogeneidad del contenido hemático, como lo vemos en este caso, que también se trata de un cistoadenoma mucinoso y en algún vasito periférico alta resistencia, 0.68 de índice de resistencia. Y hemos visto casos muy severos, una paciente de 17 años, vista suprapúbica, aquí está el útero, y miren las masas que tiene acá, características de tejido endometriósico. Miren, aquí tenía 3 quistes de 11, de 6, de 5 centímetros cada uno de ellos, y con el registro Doppler pues no había vascularización en nada de ellos, y la imagen es característica de endometriosis. Naturalmente esta paciente fue operada, el registro Doppler fue de alta resistencia, 0.67, y fue una endometriosis severísima de este ovario. Las imágenes clásicas, y cuando los dos ovarios, el un ovario y el otro ovario, tienen múltiples endometriomas, por su peso y por su volumen generalmente descienden hacia el Douglas, y los vamos a encontrar al uno y al otro ovario a nivel del Douglas. Ese es un hallazgo cuando hay una endometriosis severa de los dos ovarios. En esta imagen les pregunto, miren aquí el contenido y también el contenido. Entonces, este es o no es endometrioma, y este es o no es endometrioma. Entonces, bueno, es muy fácil. Aquí vemos estos tabiques finos que les decía. Este es un endometrioma, y acá en esta imagen que parece sangre, pero vemos vasos sanguíneos. Entonces, este es un tumor sólido que puede confundirse. Entonces, el registro Doppler nos ayuda a saber cuando es un tejido sólido que sea vascularizado. Pasamos al tumor dermoide, que es un tumor sólido, el más frecuente generalmente de los ovarios. Es refringente, homogéneo, bien delimitado, avascular, no tiene una cápsula evidente y generalmente es unilateral. Y aquí tenemos justamente una imagen de un tumor dermoide clásico, una imagen redondeada, esférica, bien delimitada, no tiene vascularización en absoluto, entonces es característico de un tumor dermoide. Eventualmente pueden tener alguna discreta aumento de densidad que nos da este tipo de imagen con la vista tridimensional, pero los hemos visto tan pequeñitos como este, que tenemos 6 milímetros por 8 milímetros, miren, y al lado de folículos normales, y esto corresponde pues a un tumor dermoide dentro del ovario, hay que diferenciarlo de un teratoma, porque un ejemplo después les voy a indicar, se parece, pero no es, porque este es un tumor blando que no da sombra acústica como el teratoma. Bueno, aquí otro ejemplo más de un tumor dermoide completamente bien delimitado, avascular, ninguna vascularización en el interior del mismo. Y con esto pasamos al tumor, al teratoma, que es otro de los tumores frecuentes, en que el tumor es un tumor mixto, heterogéneo, con áreas sólidas y líquidas, contenido espeso, grumoso, avascular, puede tener piel, pelo, grasa, hueso. Todo este tipo de tejidos pueden tener estos tumores teratomas. La vascularización es periférica y de alta resistencia. Es una imagen clásica en la que vemos un contenido grumoso, denso, espeso, con estas líneas en el espesor, como un tejido gelatinoso, en el cual puede haber incluso una área sólida en el interior del mismo, como ustedes pueden ver aquí, este quiste. Si nos fijamos aquí, parecería un endometrioma, pero esta parte sólida que da una sombra acústica le hace el diagnóstico de teratoma hasta demostrar lo contrario. Y aquí está otro de los mismos, en el cual parecería endometrioma, pero esto es característico del teratoma. Entonces miren cómo se lo ve, es muy móvil, y estoy desplazándolo con el transductor, y así es como se ve la imagen en este video, como se le ve al ovario, ¿no? Al teratoma, como les decía, este también es un teratoma. No son vascularizados, este vasito es de la cápsula, es decir, del tejido ovárico. Miren, otro más no es vascularizado en lo absoluto, y este es uno que realmente llamó mucho la atención, porque esta es una paciente en la cual tiene 56 años y vino con esta masa en la que reúnen las características que les dije, un tejido grumoso, denso, espeso, como pegajoso, una parte como de grasa y una parte sólida. Entonces, con estos
3 ejemplos. Nuestro diagnóstico presuntivo fue de un teratoma, era avascular completamente. Esta es la imagen tridimensional del mismo, con una parte sólida del mismo, como lo vimos, y una arterita periférica que pudimos encontrar tenía alta resistencia. Entonces, el diagnóstico presuntivo fue ese, naturalmente fue operada con semejante masa y se confirmó que era un dermoide, un teratoma. Y aquí otra imagen también de una paciente jovencita, en las cuales esta tiene 17 años. Miren, aquí está el útero chiquitito y la tremenda masa que tiene, con una área sólida en el interior de la misma, de bordes relativamente bien delimitados, que produce una sombra acústica. Aquí hay un folículo del ovario, y así es como lo vemos en cine. Pues esta paciente naturalmente fue operada con semejante masa y también se trató de un teratoma. A veces encontramos el tejido mixto con unas áreas sólidas en el interior del mismo, que nos da la impresión de que pudiera ser algún tejido extraño. Entonces tenemos pelos dentro de estos teratomas, y aquí inclusive había una pequeña pieza dentaria. Y a propósito de eso, les mencioné que un dermoide puede confundirse con un teratoma, solo que esta imagen es más densa, más sólida, nos da un poquito más de sombra acústica. Miren, aquí hay un poco de sombra acústica, y si le ven la imagen, esta es como que fuera una pieza dentaria con una raíz aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí se ve, y la sombra acústica, miren la sombra acústica. Entonces, a esta paciente, hija de un colega, de un médico, y yo le manifesté esto, él le pidió una radiografía, y aquí está la pieza dentaria en el ovario, y naturalmente el mismo papá le operó, y esta es la pieza que tenía dentro de su ovario, con la confirmación de un teratoma. Y para finalizar los tumores benignos, hablamos del fibroma ovárico, los tecomas, tumor de Brenner y tumor de granulosa, que son los más comunes. No es que solo estos hayan, son los más comunes. Entonces, aquí tenemos un fibroide ovárico, generalmente son tumores sólidos, hipoecogénicos, bien delimitados, más o menos homogéneos y avasculares. Prácticamente todos son avasculares. Solo la vascularización se ve en el resto del tejido del ovario. Miren cómo se ve, acá hay un folículo, y aquí el tumorcito, un fibroide ovárico, que lo tengo aquí porque fue corroborado con el estudio histopatológico. Pero acá tenemos un tumor, en cambio, les decía que este era avascular, y vemos que es avascular, pero acá les voy a enseñar, en cambio, este que es un tumor sólido pero hipervascularizado, y esta es la imagen. Es muy parecida al fibroide ovárico, pero al poner el registro Doppler, miren, aquí está la masa, es más grande, por supuesto. Con el 3D vemos el endometrio y la masa en el ovario. Era un tumor desplazable, tenía un poco de líquido acítico. Pusimos el registro Doppler y miren lo hipervascularizado que es esta masa. Entonces, el registro Doppler, un poquito de más baja resistencia, 0,50, pero dentro todavía del rango de la benignidad, si podríamos decirlo así, ya que se supone que algo que sea menos de 0,40 es muy sospechoso de malignidad. Hicimos una reconstrucción tridimensional que potencia los vasos sanguíneos, y esta era la imagen que obtuvimos de este tumor que fue operada, y esta fue la masa que fue sacada, y naturalmente el diagnóstico histopatológico de este fue un tumor de Brenner. Y ahora tenemos un tumor sólido ovario del ovario izquierdo. Miren, aquí tenemos un tumor sólido del ovario izquierdo. ¿Se acuerdan que les enseñé el ovario con torsión de ovario? Es muy parecida a la imagen, solo que en la torsión de ovario no hay vasos sanguíneos, pero en este que sí es muy parecido, la vascularización es la diferencia. Ponemos el Doppler y miren, aquí está en esta parte los vasos sanguíneos, y con el 3D lo vemos así. Era un tumor sólido hipervascularizado. El registro Doppler de alta resistencia, 0,62, y el registro, aquí está el tumorcito, fue de un tecoma, de un tumor tecoma. No, eso no lo puse yo como diagnóstico, sino el registro histopatológico. Con esto acabamos la parte de tumores benignos, y nos faltan apenas unos 5 o 8 minutos, y voy a seguir adelante con los tumores malignos de ovario. Aquí solamente para indicar los nombres histopatológicos de los tumores ováricos, que nosotros no los ponemos con ecografía, sino únicamente por mencionar esta imagen. Pero lo que sí es importante es recordarles lo que les dije hace un rato,
Estas son las características de los tumores malignos. Ustedes pueden tomar una foto, guardar esta imagen, porque ya lo dije, no lo voy a repetir. Y el registro Doppler es que es de alta resistencia, vasos tortuosos y generalmente con índice de resistencia menor de 0.40, con una diástole alta en los tumores de tipo ovárico. Entonces, la ISUOG implementó y publicó esta imagen de las reglas simples del grupo IOTA para las reglas de tumores ováricos con reglas benignas y reglas malignas, para no entrar mucho, no demorarnos. Entonces, esto lo pueden encontrar en el internet. Y entonces, nos hablan de las reglas IOTA simples, que es B1, B2, B3, a 5 reglas de benignidad, tumores grandes uniloculares, con un componente sólido menor de 7 milímetros, como este que está aquí, presencia de una sombra acústica, una macrocalcificación en relación con benignidad, o multilocular, pero menor de 100 centímetros cúbicos de volumen y no vascularizado. Y para los tumores malignos, que sea un tumor medio sólido, irregular, heterogéneo, que pudiera tener ascitis, que tenga al menos 4 estructuras papilares internas, que sea un tumor sólido multilocular, pero que sobrepase los 100 centímetros cúbicos y que tenga vascularización. Estas son las reglas de benignidad y sospecha de malignidad, reglas rápidas de las reglas IOTA. Se puede clasificar dentro del GIRAD, pero eso puede ser motivo de otra charla. Hay otras clasificaciones para ver los tumores ováricos, como estas que están aquí de Priest y de Alcázar, que no me voy a detener porque no me voy a basar en las reglas que ya les mencioné hace un momento. Y aquí tenemos justamente un quiste multiloculado con tabiques gruesos. Miren aquí, tenemos un tabique que está midiendo 5 milímetros y está vascularizado, es multiloculado. Hacemos, vea aquí, miren el tabique como tiene una base ancha, una base gruesa, y el registro Doppler, aquí está, nos da un índice de pulsatilidad, un índice de resistencia de 0.36. Eso es altamente sospechoso de un tumor de tipo neoplásico. Entonces, esto, les insisto, generalmente es de menos 0.40. La pregunta es, ¿en qué proceso benigno existe vascularización menor de 0.40? Lo que les mencioné hace un momento, con la diástole alta, pero benigno en el cuerpo lúteo posovulatorio, especialmente en gestación. Ahí va a ser la vascularización de menos de 0.40, que es temporal y fisiológica. Y este es el índice del cuerpo lúteo, y aquí está la vascularización, 0.42 de índice de resistencia. Volviendo a los tumores ya sospechosos, vean aquí una cápsula mal definida, un tabique grueso, parece como un cuerno de base ancha, rígido, o tabiques gruesos, 6,5 milímetros de grosor, tabiques vascularizados, quistes grandes, multiloculados, como este que lo vemos aquí, con vascularización de baja resistencia. Así es como se ven este tipo de tumores, que es una parte es mixta, una parte sólida, multitabicados, con cosas irregulares de un aspecto totalmente heterogéneo en el interior de los mismos, y la vascularización en el interior de estos tabiques, que como nos decía, son vasos sanguíneos de diferentes colores y de diferentes diámetros, porque estos son vasos a simple vista que demuestran anormalidad, neovascularización, dilataciones, estenosis, shunts arteriovenosos, por eso se ve ese tipo de color. Y el registro doble va a ser de baja resistencia. Una imagen tridimensional del tumor que les acabé de enseñar, y también la presencia de vegetaciones, generalmente mayores de 3 milímetros o que superen el número de 3 o 4 vegetaciones, y más aún si son vascularizadas, como en este caso, que vemos una vegetación vascularizada. Y si son múltiples vegetaciones, con mayor razón nos darán sospecha de un proceso maligno. En este caso, miren, una vegetación de 8,7 milímetros, vascularización justo en la parte de donde nacen, de la pared del quiste, en que no se ve es una pared gruesa de donde están naciendo las vegetaciones y donde están los vasos sanguíneos. Entonces, como lo vemos aquí, la vascularización, y en este tabique también vascularizado. Entonces, eso es muy sospechoso, y la imagen tridimensional realmente nos permite ver maravillosamente bien este tipo de vegetación, que es la misma que vemos acá, como la vemos aquí, y con un índice de resistencia de 0.32, es decir, menor de 0.40. Y aquí están las imágenes
que les había enseñado hace un rato, con estas vegetaciones múltiples intraquísticas vascularizadas. Pero también pueden ser múltiples formaciones un poco menos grandes, pero múltiples, como decía, que sean más de 4, como en este caso, en que con el 3D podemos ver que hay aquí múltiples de este tipo de vegetaciones, y aquí las tenemos precisamente, y que también se trató pues de un tumor de tipo neoplásico, pero de bajo grado y que no tuvo repercusión. Pero si encontramos una o dos vegetaciones de o algo más de 1 milímetro, generalmente no vascularizados, podemos pensar en algo que sea de tipo benigno. Naturalmente, no es que vamos a categorizar, pero sí vamos a sospechar. Como en este caso que les enseñé, exactamente en que vemos esta liñita de acá y este puntito de acá, con el 3D vemos que es un plieguecito que tiene aquí y una pequeña área nodular única y el resto de pared completamente lisa, y tratándose, y acá un folículo inclusive, tratándose un quiste de tipo benigno. A diferencia de lo que es un quiste de tipo maligno, solo para enseñarles un ejemplo más de la diferencia, como se presenta: los tabiques gruesos, vascularizados, índice de distancia 0.37, menor de 0.40, o las vegetaciones coliformes, como una coliflor, vascularizadas con vasos sanguíneos de tipo tumoral, y con el 3D vemos tanto en la pared anterior como en la pared posterior este tipo de vegetaciones, que son muchas veces múltiples, vascularizadas, y el índice de resistencia 0.33. Eso es altísimamente sugestivo de neovascularización. Y un ejemplo más en toma tridimensional y con la vascularización que les había mencionado de tipo tumoral en este tipo de tumores cancerosos ováricos, y la diástole muy baja al hacer el registro Doppler de este tipo de tumores. Miren los vasos sanguíneos, quiero hacer énfasis en este tipo de vascularización. Muy bien, ya vamos terminando. Hay a veces tabiques y masas gruesas en el interior del tabique, masas sólidas, grandes, como en este caso, y tabiques vascularizados, como podemos ver aquí, o lo podemos ver acá con el 3D también. Aquí, esta imagen que la vemos acá. Bueno, entonces, aquí es la última imagen de una masa ovárica palpable, heterogénea, no depresible, no desplazable, y que tenía una beta-HCG elevada, que era la diferencia. Miren esta imagen, parecía lo que les he dicho, pero que tenía múltiples como formaciones quísticas en el interior del tumor. Hicimos un 3D y miren, en todos los cortes ováricos, todos multicorte, todos tenían estas formaciones quísticas. Había naturalmente vascularización anómala, y el registro, miren, IR 0.25, la diástole muy alta. Entonces, esto, hasta demostrar lo contrario, es un tumor canceroso. El diagnóstico histopatológico fue de un coriocarcinoma ovárico, una vez que esta paciente fue operada. Y si el proceso ya avanza, pues ya vamos a encontrar ascitis, como en este tumor que tiene ascitis. Podemos, la ascitis que ya nos indica que hay compromiso peritoneal. A veces vemos metástasis peritoneales o engrosamiento del endometrio, del peritoneo a nivel del Douglas, que hay líquido, y miren este endometrio tan gruesotote, irregular, por ya una pelvis congelada, la presencia de ascitis, o por último metástasis hepáticas, que hablarían ya de un proceso muy avanzado. Entonces, como conclusiones, diremos que la ecosonografía 2D, 3D y Doppler es un método diagnóstico no invasivo de gran utilidad diagnóstica para el ginecobstetra, y es uno de los exámenes más usados en la actualidad, y que junto con otros exámenes permite al especialista tomar las decisiones de tratamiento más adecuadas en el momento más oportuno. Entonces, repito y hago hincapié en que no es categórico, pero sí nos ayuda mucho, junto con otros exámenes, a poner un diagnóstico definitivo. Les agradezco mucho por su atención. Creo que me pasé un poquito, pero quería demostrarles toda esta casuística que es interesante. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.